en esto, pero sí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algunas cosas. En lo que refiere a la ley de la conservación de la materia y la energía, ustedes tienen que saber que la materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un espacio, ¿sí? Y también tienen que saber que en el momento de hacer un experimento o de hacer una experiencia, al momento inicial tiene que haber la misma cantidad de masa que en el momento final. No puede desaparecer la masa ni agregarse más masa de algún lado que no sea por nosotros mismos, ¿sí? Esto les va a servir para cuando veamos la parte de reacciones químicas. La parte física de la química define la energía como la capacidad de realizar trabajo. Como saben, hay diferentes tipos de energía. Está la energía potencial, que tiene que ver con la posición que está un objeto. Está la energía cinética, que tiene que ver con el movimiento, y en el caso de las partículas, la energía cinética tiene que ver con ciertos choques que suceden a nivel electrónico. Y después está la energía química, que es una forma de energía potencial que está almacenada en las moléculas, ¿sí? En la parte teórica, les pueden llegar a tomar un múltiple choice. Sin embargo, se centran más en los ejercicios. Bien. Como saben, la materia se puede transformar. Hay transformaciones físicas y transformaciones químicas. ¿Cuáles son las diferencias entre las transformaciones químicas y las transformaciones físicas? Las transformaciones químicas presentan un cambio a nivel estructural, ¿sí? Las transformaciones físicas no. ¿Qué puede ser una transformación química? Por ejemplo, la combustión, ¿sí? Cuando ustedes prenden la hornalla de su casa, se está realizando una combustión, ahí el gas se transforma en oxígeno, ¿sí? Y en otra molécula, entonces se produce una transformación química. Ustedes no pueden agarrar el fuego y volverlo a transformar en gas. La transformación física son, por ejemplo, los cambios de estado. Y acá les ponen el ejemplo de transformar el hielo en agua líquida o el agua líquida en vapor. Es una transformación química porque no se cambia la identidad ni la estructura de las moléculas y sigue siendo lo mismo, nada más que en diferente estado. Un detalle, para quien no lo sabe, esto es una reacción química, ¿sí? Una reacción química es una forma también de transformación, es la forma que tenemos nosotros en química de representar un proceso, ¿sí? Del lado izquierdo de la reacción química están los reactivos y del lado derecho están los productos. Por supuesto, esto es una reacción simple con agua nomás y representando diferentes estados. Más adelante vamos a ver reacciones más complejas. Por supuesto, se tienen que aprender los nombres, ¿sí? y las letras que identifican a cada compuesto según salen en la tabla periódica. En el examen pueden usar tabla periódica, para eso no hay problema, pero al fin de facilitarles a ustedes el trabajo, está bueno que se los aprendan de memoria. Bien, pasando a lo de las transformaciones, hay otras cosas que se llaman propiedades, ¿sí? Hay propiedades que son individuales y algunas veces únicas en las sustancias. Estas propiedades también pueden ser físicas o pueden ser químicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre transformación a propiedad? La transformación es cuando estamos cambiando algo, ¿sí? Ya sea el estado o ya sea que estamos realizando una combustión para cambiar las formas de las moléculas o dividirlas en más moléculas. Las propiedades es algo que identifica a cada sustancia. Por ejemplo, las propiedades físicas, que, bueno, como dice acá, se pueden medir y observar, puede ser el color, ¿sí? Cada sustancia tiene un color que lo identifica, y eso es una propiedad de esa sustancia, ¿sí? Otra propiedad física puede ser el punto de ebullición, o sea, cuando se evapora.
¿sí? Cada sustancia tiene un punto de ebullición particular que corresponde a esa sustancia. Cuando el punto de ebullición cambia, es que tenemos esa sustancia mezclada con otra cosa o estamos hablando de otra sustancia. ¿Cuál es la propiedad química? Bueno, en el caso de la combustión, es un cambio químico, ¿sí? Cada sustancia tiene su temperatura en la que realiza la combustión y es única para esa sustancia, ¿sí? Son propiedades que tiene la materia, ¿sí? Los otros son transformaciones. Bien, hasta ahora hay alguna duda. Esto es bastante simple, pero por ahí puede ser que algo no tengan claro. Bien, si no hay nada, seguimos. Ahora viene la parte más interesante, que es la de la densidad. Esto lo van a usar en todas las carreras. Estudien lo que estudien. La densidad es algo que se utiliza muchísimo y que se da mucho en los problemas. Acá voy a contar una pequeña historia que seguramente muchos la han visto en el secundario, para el que no, la va a escuchar por primera vez. Cuando se empezó a hablar de densidad fue en la época del siglo II a.C., con Arquímedes, ¿sí? Resulta que Arquímedes, el rey de Siracusa, le pidió saber cuál era la cantidad de oro que estaba usando su orfebre para fabricar la corona. Claro, Arquímedes decía, bueno, ¿por qué? Porque el rey quería saber si el orfebre estaba usando realmente oro o estaba haciendo una aleación y le estaba haciendo pasar por oro. Arquímedes sabía que si él derretía la corona podía medir la cantidad de oro que tenía la corona, pero el rey no quería que le destruyan su corona. Entonces le dijo que encuentre otra solución. En ese momento, si no seguían lo que les decía el rey, los mataban. Así que no tenía otra que buscar una solución a Arquímedes. Y cuenta la historia que Arquímedes, un día tomándose un baño, sumerge el cuerpo de él en una bañera y ve cómo el agua se desplaza hacia arriba, ¿sí? Y cómo su cuerpo ejerce resistencia en esa agua. Entonces ahí se dice que se le ocurrió medir el volumen que tiene la corona sumergiéndola en un recipiente y viendo el desplazamiento del agua. Entonces, según el desplazamiento del agua, iba a ser el volumen de la corona, y después pesándola y despejando en esta fórmula, iba a saber su densidad. Y si la densidad correspondía a la del oro, es que la corona era de oro, si no, era de otro material, una aleación, ¿sí? Cabe destacar que la densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿sí? Acá hay otro detalle más que les voy a explicar sobre la densidad, que es más que nada un tema matemático, que por ahí no se lo explican y está bueno saberlos para algunos ejercicios. Bien, a ver, no me está dejando. Bueno, voy a ir a un drive porque no me deja andar, no está funcionando esto. Parte de esto, Arquímedes dicen que cuando descubrió eso, salió de la bañera desnudo, gritando en la calle Eureka, y por ahí quedó desde ahí la historia de que cuando alguien descubre algo dice Eureka. Bien. A ver si no me sale la opción. Bueno, vamos al documento. Bien. Presten atención a la fórmula de densidad. La fórmula de densidad dice que es densidad igual a masa sobre volumen. Por supuesto, ustedes pueden despejar, hay muchos problemas sobre esto, ¿sí? Pueden hacer un despeje de ecuaciones, como se hace en matemáticas, porque por ahí le dan la densidad y el volumen, y tienen que sacar la masa. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes, como esto está dividiendo el volumen, pasa multiplicando la densidad,
y les queda así, ¿sí? Y de ahí pueden sacar la masa o al revés. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Vamos a hacer al revés también para explicarles todo completo. Si ustedes quieren sacar el volumen y tienen la masa y la densidad, ¿cómo deberían de despejar? Les quedaría masa por, masa sobre densidad igual a volumen, ¿sí? Bien, presten atención a las fórmulas. En matemáticas, cuando uno tiene una división así, ¿sí? Esta parte, una división, se dice que ambas cosas son directamente proporcionales. Cuando se tiene una multiplicación, se dice que son inversamente proporcionales, ¿sí? Bien, ¿por qué se dice que son directamente proporcionales? En este caso, por ejemplo, la masa sobre el volumen. Porque si yo multiplico por 2 la masa, el 2 también afecta al volumen. Entonces, si la masa aumenta 2 unidades, el volumen también aumenta 2 unidades. Por eso se le dice directamente proporcional. En este caso, se le dice inversamente proporcional porque si yo multiplico por 2 la densidad, el volumen se me divide por 2. O sea, cuando aumento 2 unidades la densidad, el volumen baja 2 unidades. Disminuye 2 unidades. Entonces son inversamente proporcional. En una gráfica, si ustedes la pueden ver, la gráfica, no la tengo acá, a ver si en los ejercicios hay una. En una gráfica, lo inversamente proporcional y lo directamente proporcional se representa como, aquí está. Esto es un ejercicio, ¿no? Pero yo es para explicarles cómo se representa en un gráfico lo directo e inversamente proporcional. Lo directamente proporcional se representa con una línea recta. ¿Por qué? Porque al aumentar uno, aumenta el otro también, ¿sí? Un valor aumenta el otro. Lo inversamente proporcional se representa con una curva que va bajando de esta manera. ¿Por qué? Porque al aumentar uno, disminuye el otro, ¿sí? Bien, en este ejercicio justamente es de densidad y pregunta algo parecido. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la densidad de una sustancia a una dada temperatura en función de su masa? Acá es confuso, ¿sí? Porque generalmente ustedes dicen, ¿cuál representa la densidad de una sustancia en función de su masa? Y bueno, como ven densidad versus masa, piensan en la fórmula esta, voy a borrar los dos para que no confundir, y dicen, a ver, si es densidad versus masa, sería esto. Y según esta fórmula, son directamente proporcionales. Entonces uno dice, a ver, es el B. El problema es que acá les ponen otro factor más, que es la temperatura. ¿Cómo afectaría la temperatura a la masa o al volumen de una sustancia? La masa seguiría igual, porque así aumente la temperatura, ¿sí? La masa va a seguir siendo exactamente igual, porque no están agregando ni se está perdiendo nada, al no ser que esté abierto el recipiente y se esté evaporando. Pero supongamos que tenemos un recipiente cerrado, ¿sí? En el caso del volumen, dependiendo de la presión, el, el recipiente va a seguir teniendo el mismo volumen, ¿sí? Si está cerrado. Ahora, supongamos que lo abrimos. Va perdiendo masa, ¿sí? Y también va perdiendo volumen porque se va evaporando, supónganse que están hirviendo agua, se va evaporando el agua, pierde masa y tiene menos volumen porque también perdió masa. Entonces, en este caso, es una pregunta capciosa y yo me inclinaría más por la opción D. ¿Por qué? Además de lo que les dije, piensen que
el agua va a seguir teniendo siempre la misma densidad. Así pierdan toda el agua del recipiente y les quede un poquito, va a seguir teniendo la misma densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es una propiedad física de cada sustancia, ¿sí? No le afectan los cambios químicos, ¿sí? Perdón, no le afectan los cambios de volumen ni los cambios físicos, ¿sí? Un cambio físico no afecta al otro. Entonces, así vayamos teniendo más masa o menos masa, la densidad va a mantenerse constante. Por lo tanto, este gráfico es la opción D. Les quería aclarar eso para que no se confundan con la fórmula, ¿sí? Pero tengan presente lo que es directa e inversamente proporcional. ¿Alguna duda con eso? ¿Con lo directa e inversamente proporcional o con el ejercicio en sí? ¿No? Bien. Si este ejercicio no hubiese dicho a una dada temperatura, nosotros podemos suponer lo que queramos y la respuesta habría sido la que tenemos en esta fórmula, ¿sí? Que son inversamente proporcionales. O sea, la opción A. Pero como dice temperatura, es otra cuestión. Bien. Lo de Arquímedes, ¿por qué lo nombré? En el apunte más adelante van a ver que hay ejercicios parecidos en los que sumergen algo en un líquido y ese líquido se desplaza cierta cantidad y esa cantidad es el volumen de lo que tienen adentro del líquido. Y van a tener que hacer los cálculos de la masa, el volumen o la densidad. Bien, vamos a avanzar. Bueno, los puntos de fusión y ebullición, más o menos lo dije, ¿sí? Cada sustancia tiene su punto de fusión y su punto de ebullición particular que corresponden a esa sustancia, ¿sí? A una atmósfera de presión, porque si ya se cambia la presión, cambia el punto de ebullición y fusión, pero siempre acá nos manejamos a la presión atmosférica que tenemos nosotros, que es aproximadamente una atmósfera, ¿sí? Hay un aparato, un instrumento que se llama fusiómetro, con el que se pone una sustancia X y el fusiómetro mide el punto de fusión de esa sustancia y desde ahí pueden sacar de qué sustancia se está hablando. Obviamente eso sirve para sustancias puras. Cuando la sustancia es impura, hay un problema, ¿sí? Después, si quieren, busquen sobre los fusiómetros, es muy interesante. Y los que vayan a tener laboratorios en la carrera seguramente van a trabajar con un fusiómetro, lo van a hacer con la metodología antigua. Bien. Hay otra propiedad física que se llama solubilidad, ¿sí? Es la cantidad de sustancia que se puede disolver en determinado disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que ustedes tienen como líquido un café, ¿sí? En el café ustedes le ponen azúcar, ¿sí? El café digamos que es un disolvente y el azúcar es la sustancia que quieren disolver. Le van agregando azúcar, 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 llega un punto que el azúcar ya no se disuelve y va cayendo al fondo de la taza. Vieron que a veces la lavan a la taza y está el azúcar abajo. ¿Qué pasa? Resulta que ese disolvente no tiene la capacidad de disolver tanta cantidad de azúcar, sino que tiene un límite de disolución, ¿sí? Eso es una propiedad física, ¿sí? Del disolvente con respecto a esa sustancia. Entonces, cuando trabajamos con química en el laboratorio pasa exactamente lo mismo. Si nosotros queremos disolver en agua cierta sal o cierto líquido, mezclarlo con agua, ¿sí? Se puede hacer con determinada cantidad. Bueno, acá ponen un ejemplo, conociendo los gramos de sustancia que se disuelven en 100 gramos del disolvente a una cierta temperatura, a 25 grados centígrados se disuelven unos 40 grados de nitrato de potasio en 100 gramos de agua y a 100 grados centígrados la solubilidad de este sólido es mucho mayor.
alrededor de 240 gramos en 100 gramos de agua. ¿Qué quiere decir esto en principio? Que la solubilidad se ve afectada con la temperatura. Volvamos al ejemplo del café. Si ustedes tienen el café, le agregan azúcar, llega un punto que no disuelve más azúcar y el azúcar se cae al fondo de la taza. Si ustedes calientan ese café mucho, ese azúcar que cayó al fondo se va a disolver porque se afecta la solubilidad del sólido, ¿sí?, del azúcar con la temperatura. Sin embargo, cuando vuelva a estar frío el café, va a precipitar de nuevo el azúcar que tenía en exceso. Bueno, acá les dan el ejemplo con el nitrato de potasio. Les dice que en 40 gramos de nitrato de potasio se disuelven en 100 gramos de agua y cuando tiene 100 grados centígrados, 240 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. ¿Sí? ¿Qué dice acá el otro ejemplo? Calcule la masa de, esto es cloruro de sodio, disuelto en 120 gramos de agua a 25 grados centígrados. Si la solubilidad del cloruro de sodio a esta temperatura es de 36 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Sí? Es muy fácil, se hace con regla de 3. Acá en química trabajamos con reglas de 3. Principalmente, ustedes lo pueden hacer con fórmulas, por eso no hay problema. Pero es mucho más llevadera la regla de 3. Un detalle sobre las reglas de 3 también, porque esto no se los van a decir, y bueno, para el que no sabe, si ustedes tienen una regla de 3 y tienen un compuesto, tienen 2 gramos de A arriba, que se mezclan, supónganse, con 3 gramos de B, y dio al revés. Abajo, cuando hacen la regla de 3, supónganse que tienen 4 gramos de algo, ¿sí? Tiene que ser sí o sí A. Y lo que obtienen tiene que ser sí o sí B, ¿sí? Vamos a ver qué obtenemos. No puede haber cosas diferentes arriba y abajo en una regla de 3. Si arriba tengo A, abajo tengo que tener A. Si acá arriba tengo B, abajo tengo que tener B. Si ustedes tienen algo diferente arriba y abajo, es que algo está mal hecho, ¿sí? ¿Cómo se resuelve una regla de 3? Se multiplica cruzado y se divide derecho. Entonces acá sería 4 por 3 dividido 2, ¿sí? 4 por 3, 12, dividido 2, 6. ¿Sí? Esos son los dos detalles que tienen que tener para la regla de 3. Que arriba tiene que haber lo mismo que abajo, ¿sí? Y que se multiplica cruzado y divide derecho. Bien, yendo al problema, el problema dice que 36 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 100 gramos de agua, ¿sí? Para el que le cueste, con práctica se va a acostumbrar a hacer la regla de 3 y cómo hacerla, ¿sí? 36 gramos de agua de cloruro de sodio se disuelven en 100 gramos de agua. En 120 gramos de agua, que es lo que me pide el problema, se disuelven X gramos de cloruro de sodio. Fíjense que acá hablan de lo mismo, arriba y abajo, y bueno, acá también. Una vez que se hace la regla de 3, 120 por 36 se multiplica cruzado, dividido 100, obtienen que en 120 gramos de agua se disuelven 43,2 gramos de cloruro de sodio. Un detalle con esto. ¿Alguien tiene dudas sobre las reglas de 3 o cómo hacerlas? Porque es algo que tienen que saber de ahora en más. Bien. Con respecto a la solubilidad, ¿tienen dudas? No, perfecto. Sí se puede tener calculador y se puede tener tabla periódica en el examen de química, ¿sí? También tienen que hacer el desarrollo porque les piden entregar el desarrollo en química. O sea, aunque esté bien el choice, si ustedes no entregan el desarrollo, les ponen mal el examen, ¿sí? Porque se fijan que esté bien hecho el desarrollo. Es para evitar que se hayan copiado, que lo hacen.
Así que acostúmbrense a escribir las cosas claras y todo eso para practicar por el examen. Y otra cosa que tienen que practicar es el tema de la rapidez para hacer las cosas. Como saben, en sus casas a veces tienen mucho tiempo, uno tiene mucho tiempo para hacer las cosas, pero en el examen más de una hora no nos van a dar, y a veces menos. Entonces, hacer las cosas rápidas y bien es bastante bueno para terminar a tiempo el examen. Y eso se gana con práctica. Si ustedes hacen todos los ejercicios que están en el apunte, seguramente aprueban. Es muy difícil que una persona no apruebe si hizo todos los ejercicios del apunte. Bien, lo del color, ya los había dicho, en esto no me voy a detener mucho porque no se evalúa si no se lo ponen como algo particular para que los vean. Es una propiedad física el color, cada sustancia tiene su color. Por ejemplo, a nivel espacial, cuando vieron en una galaxia o algo de eso, dicen, esta galaxia tiene mucho azufre, o esta galaxia tiene mucho hidrógeno. Lo hacen haciendo estudios de espectrometría, ¿sí?, en los que se miden el color de las cosas. Y en base a eso saben qué material tiene la galaxia, y obviamente también lo usamos acá para sustancias o para saber de qué está compuesta una roca, por ejemplo, en el caso de los geólogos, entre muchos otros usos. ¿Sí? Eso es simplemente para que vean esta propiedad física particular. Bien. Hay propiedades que son extensivas e intensivas, ¿sí? Acuérdense los términos. Primero vimos transformaciones químicas y físicas, ¿sí?, que son transformar, cambiar algo. Después propiedades físicas y químicas, ¿sí? Propiedad física, color, solubilidad, fusión, evaporación. Propiedades químicas, ¿sí?, que son la combustión, por ejemplo. Pero ahora vemos propiedades que tienen que ver con la cantidad de sustancias, extensivas e intensivas. ¿Qué es una propiedad extensiva? Bueno, primero depende de la cantidad de materia considerada, ¿sí? Como por ejemplo, la longitud, la masa y el volumen, ¿sí? La masa, si ustedes van sacando masa, si en un vaso con agua van tirando agua, van perdiendo masa, entonces la masa es una propiedad extensiva, ¿sí? El volumen, lo mismo, cuando ustedes tiran agua, pierden volumen también, entonces es una propiedad que depende de la cantidad de materia, ¿sí? Una propiedad extensiva. ¿Cuáles son propiedades intensivas? La propiedad intensiva no depende de la materia que tengan, ¿sí? Por ejemplo, el color, ¿sí?, que es una propiedad física e intensiva, ¿sí? No importa la cantidad de, supónganse, plata, no importa la cantidad de plata que tengan, la plata siempre va a ser plateada, así tenga mucha o poca, ¿sí? Entonces es una propiedad intensiva, ¿sí? Una propiedad física e intensiva el color. El punto de fusión, no importa la cantidad de materia que tengan, siempre va a ser el mismo el punto de fusión, ¿sí? Por lo tanto es una propiedad física e intensiva la fusión. Y bueno, así puedo seguir dando otros ejemplos. Bien. Acá ponen ejercicios muy interesantes. Dice, si tenemos un sistema formado por 4 grados centígrados de agua y extraemos de dos muestras, una de 2 gramos y otra de 8 gramos, ¿tendrán ambas muestras el mismo volumen? ¿Por qué? Obviamente, si tenemos uno con 2 gramos y otro con 8, no tienen el mismo volumen. ¿Por qué? Tiene que ver con la densidad, ¿sí? El agua tiene una densidad de 1. Si ustedes van a la fórmula de densidad que les mostré y ponen acá la cantidad de agua, bueno, acá, en esta, la cantidad de agua, los gramos de agua y la densidad 1, les va a dar el volumen. En este caso, decía
2 gramos y 8 gramos. 2 dividido 1 es 2, entonces son 2 mililitros el volumen. 8 dividido 1, que es la densidad del agua, ¿cuánto da 8? Entonces son 8 mililitros, ¿sí? Tenemos un volumen diferente. Y si tenemos un volumen diferente, ¿qué tipo de propiedad estamos hablando? ¿Extensiva o intensiva? En ambas muestras. Extensivo. Bien, extensiva. Como ven, es bastante sencillo. Bien. Otra parte, ¿sí?, es de las unidades de medición. Esto se los tienen que aprender de memoria, porque lo van a usar tanto para química como para física, como para matemáticas, para un montón de cosas, ¿sí? Acá se usa las unidades del Sistema Internacional, ¿sí?, el SI. También está el CIMELA, que es son las unidades del Sistema de Medición Argentino, pero tratamos de usar las del SI, ya que internacionalmente y científicamente se usan esas. Para no prestar confusión, se enseñan esas. Bien, ¿cuáles son las unidades básicas del sistema internacional? Se dividen por cantidades y obviamente tienen sus símbolos. En el caso de la longitud, en el sistema internacional se mide con el metro, ¿sí? En el caso de la masa, con el kilogramo. En el caso del tiempo, con el segundo. En el caso de la corriente eléctrica, con el ampere. La temperatura en Kelvin, ¿sí?, cantidad de sustancias en moles y la intensidad luminosa en candela. La cantidad de sustancias, los moles, lo van a ver en la unidad 3, creo, sí, en la 3, ¿sí? Son cantidades, ¿sí?, y unidades que fueron definidas en el tiempo. Así que se la tienen que grabar así. Por ejemplo, el metro en un momento se usaba una varilla de platino y iridio de cierto tamaño y se decía esto es un metro. Entonces las reglas, todo lo que usaban para medir longitud se taraba según esa varilla. Después, más adelante, en la convención de física que se hizo, se dijo que el metro iba a ser la distancia que recorre la luz en un segundo, ¿sí? Entonces quedó definida el metro como la distancia que recorre la luz en un segundo y se desechó lo de la varilla. En el caso del mol, que es muy importante en química, se dijo que un mol es cuando hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas, átomos, ¿sí? Es una cantidad. Ese número se lo van a tener que grabar más adelante también, que es el número de Avogadro. Bien. Bueno, ahora que quedó claro esto, los de las propiedades más o menos saben, la longitud y la masa son propiedades extensivas, dependen de la cantidad de materia. La temperatura es intensiva, ¿sí? No depende de la cantidad de materia. ¿Por qué no depende de la cantidad de materia? Porque cuando ustedes tienen cierta cantidad de agua, ¿sí?, por ejemplo, una bañera de agua y una taza, la temperatura que se necesita para calentar eso no es la misma en la taza que en la bañera, ¿sí? Por eso se dice que son intensivas. Perdón. Si no depende de la cantidad, me confundí, disculpen. Se necesita la misma temperatura, perdón. Estoy confundiéndome con el calor, que viene más adelante. Bien. El sistema internacional tiene unidades derivadas de la longitud, la masa, el tiempo, la corriente. Por ejemplo, una unidad derivada es el volumen, ¿sí?,
que bueno, son metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, ¿sí? Esto también se lo tienen que aprender para el pasaje de unidades, a cuánto equivale cada cosa. Un litro equivale a un decímetro cúbico, ¿sí? Un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Después otra unidad derivada es la velocidad de aceleración, que eso lo van a ver después más en física. Acá no se usa. La fuerza, ¿sí? Los newton. La presión, ¿sí? Una atmósfera de presión son 101.325 pascales o 101.325 kilopascales. ¿Sí? Después tiene la energía en Joule, que también eso lo van a ver en física cuando empiecen la carrera, y la densidad, que eso lo estamos viendo ahora, que es la masa sobre el volumen. ¿Sí? Fíjense, el volumen es una unidad derivada de las unidades fundamentales, y a su vez la densidad es derivada de la masa y del volumen, que a su vez es derivada de otras unidades elementales. Bien. Hay una situación en el pasaje de unidades que también tienen que ver con matemáticas, que no sé si la han visto. Supónganse que les dicen que tienen que pasar 150 gramos de cierta cosa a kilogramos. Bueno, hay dos formas de hacer esto. Hago con algo básico, después ustedes van a ver en el ejercicio otras unidades que las van a poder ir sacando mucho más fácil. Bien. Gramos a kilogramos. Según las unidades, dicen que 1000 gramos son 1 kilogramo. Entonces, para pasar esto a kilogramos, tengo que poner, si 1000 gramos son 1 kilogramo, 150 gramos son X kilogramos, ¿sí? Entonces ahí me daría la cantidad de kilogramos que equivalen a los 150 gramos de lo que me dieron para pasar. Hay otra forma que para mí es mucho más sencilla, ustedes pueden hacer lo que quieran, o por la regla de 3 o por la otra forma, que se dice regla del 1 al 1, y le llaman de otras maneras. Y consiste en esto. Yo tengo que pasar 150 gramos a kilogramos, ¿verdad? Entonces, según en matemáticas, cuando yo multiplico algo, tengo que, para que se cancele, ¿sí? Tengo que simplificar cruzado, ¿sí? Cuando yo divido algo para que se cancele, lo tengo que simplificar derecho. Acá tengo, supónganse, una multiplicación. Ese puntito es de multiplicación. Si yo tengo que pasar estos kilogramos, estos gramos a kilogramos, primero debería de cancelar los gramos esos, ¿sí? Voy a poner una ecuación, así lo ven mejor. Debería de cancelar esa cantidad, esos gramos, para que se transformen en kilogramos. ¿Cómo puedo cancelar esos gramos? Díganme si el tamaño de la letra está bien, porque me parece que es medio chico a veces. Bien. En primer lugar, para cancelarlo, según matemáticas, cuando multiplico, tengo que, no me deja bajar, tengo que hacer la simplificación cruzada, ¿sí? Entonces, si yo escribo abajo los gramos, puedo simplificar estos gramos con estos gramos. Y para que me queden kilogramos, simplemente lo tengo que escribir arriba de la ecuación esta. Entonces, cuando simplifique gramos con gramos, me va a quedar en kilogramos, porque bueno, alguna unidad tiene que quedar. Bien, ¿qué pasa acá?
yo tengo kilogramos y gramos arriba, tengo que escribir la equivalencia entre uno y el otro para que estemos hablando de lo mismo arriba y abajo. Arriba supónganse que tengo 1 kilogramo. Abajo, ¿a qué equivale 1 kilogramo? A 1000 gramos, ¿sí? Esta es la equivalencia, 1 kilogramo, 1000 gramos, ¿sí? Estoy hablando de lo mismo arriba y abajo. Entonces, cuando yo simplifique esto y resuelva la ecuación, ¿cómo se resuelve? 150 por 1 dividido 1000 me va a dar exactamente lo mismo que la regla de 3. Esto lo pueden hacer como quieran, pueden usar la regla de 3 o hacerlo con las ecuaciones así, ¿sí? Lo único que tienen que tener en detalle es que tienen que ver qué simplificar, ¿sí? Y que en esta división estén hablando lo mismo de arriba y abajo. Acá tengo 1 kilogramo que es equivalente a 1000 gramos. Bien. Más adelante vamos a ver mejor lo que es pasajes de unidades. Hay algo que usamos en química, también se usa en física, que es la notación científica, ¿sí? Como hay números muy grandes a veces para representar, no se puede escribir, por ejemplo, todo este número, o todo este número. Números muy grandes o números muy chicos, en este caso, ¿no? Por lo tanto, los científicos se pusieron de acuerdo y definieron una forma de escribirlo que es la notación científica, ¿sí? Lo que hace la notación científica es expresar un número grande o un número muy chico, ¿sí? De una manera que sea más legible, digamos, y mucho más fácil de manejar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Multiplican X número, un número que le llaman n acá, por 10 y lo elevan a cierto valor. ¿Cómo lo elevan a cierto valor? Bueno, dependiendo si ese número grande lo hacen más chico o si es un número chico que lo hacen grande. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Supónganse que tengo el número 12 millones, ¿sí? Y quiero representarlo en notación científica. Bien. Una forma de representar en notación científica es representándolo como 1,2 o 12. ¿Cómo? Tienen que hacer de cuenta que al final del número tienen una coma, ¿sí? Una coma de decimales, ¿sí? Este número, supónganse, es 12 millones, 0. Para representarlo en notación de científica, un número grande, lo que tienen que hacer es ir corriendo la coma cierta cantidad de lugares hasta achicar el número, la cantidad de unidades que ustedes crean necesarias. Lo ideal es achicarlo hasta una unidad, en 1,2, ¿sí? Entonces, corriendo la coma para que me quede 1,2, la coma se correría hacia la izquierda ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacen es agarrar y poner 1,2 por 10 por 10, ¿sí? Elevado, a ver si me sale, elevado, ¿cuántas veces corrimos la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a la 7. ¿Qué quiere decir este número 7? ¿Sí? Que yo corrí la coma hacia la izquierda 7 veces, ¿sí? O lo mismo que decir, cuando yo multiplico 1,2 por 10 elevado a la 7 me va a dar 12 millones, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si fuera al revés? Si en vez de tener 12 millones tuviera 0,00000012, un número chico y lo quiero representar como un número más grande para que sea más fácil de manejar. Supónganse 1,2, lo quiero representar por 10 por 10 elevado a algo. Bien. En este caso no se tienen que imaginar ninguna coma al final, porque la coma ya está acá representada. Para hacerlo más grande el número hay que correr la coma
hacia la derecha, o sea, en este caso lo hicimos de la izquierda, ahora como es un número chico y lo quiero hacer grande, hacia la derecha. ¿Cuántas veces? Hasta que me quede 1,2, que es lo que quiero llegar. Serían 7 veces también. Pero en este caso, el 10 no se eleva a la 7, se eleva a un número negativo, a la menos 7, ¿sí? ¿Qué significa este menos 7? Que este número antes era un número muy chico, ¿sí? ¿Qué tan chico? 7 veces la coma hacia la izquierda. En este caso, ¿qué significa el 7 positivo? Que este número antes era un número muy grande. ¿Qué tan grande? 7 veces la coma hacia la derecha. ¿Mm? Bien, ¿alguna duda con el tema de notación científica? No, ninguna duda. Bien, No. bien. Cualquier cosa, ustedes cuando estén en su casa haciéndolo y les pidan pasaje de notación científica, si no están seguros, lo ponen en la calculadora y si les da el mismo número que tenían al principio, es que está bien hecho. Bien. Bueno, esto es lo básico que les piden en la primera parte. Ahora empezamos con la parte más enfocada a la química, ¿sí? Bien, los átomos, moléculas, elementos y el sistema periódico. Como saben, el elemento es una sustancia que no se puede separar en más sustancias simples por métodos químicos, ¿sí? Ustedes tienen una sustancia y la molécula esa no la pueden romper para separarla en sustancias simples. Por ejemplo, el nitrógeno, la plata, el aluminio, el cobre, el oro, el azufre. ¿Qué son esos elementos? Si ustedes agarran la tabla periódica, son todos los elementos que salen en la tabla periódica, ¿sí? Se los llaman elementos químicos. Son moléculas, son átomos que no se pueden separar en más sustancias. Bien. Se les llama sustancias simples también. Como les dije, se tienen que memorizar de la tabla periódica todos los elementos, principalmente cómo se escriben las fórmulas, la forma resumida del nombre, ¿sí? Presten atención que hay algunos que están en latín, porque la tabla periódica se hizo hace mucho. Entonces, por ejemplo, hierro se escribe como Fe, que viene de ferrum, que significaba duro en latín. Voy a buscar una tabla periódica para que lo vean mejor. Bien. A ver si se ve bien. No, se ve muy chica. Bien. Cuando se me cargue. Se sigue viendo muy chica. Bueno. Todos tienen la tabla periódica a mano. Ah, acá está el símbolo de más. Se ve re borroso. Bueno. La idea es que más o menos vean cómo se clasifican las cosas en la tabla periódica. Bien. Bueno, acá tiene el hierro, ¿sí? Se ve muy borroso, lo ideal es que ustedes tengan la tabla periódica. Acá hay una tabla periódica. Está cruzada. A ver si puedo... No me deja guardar cosas. Está cruzada y bueno, pueden tener tabla periódica en el examen. Bien. Esto se lo van a tener que aprender, pero hay cosas que tienen que repasar. Por ejemplo, las líneas horizontales, ¿sí? Los elementos que están en horizontal se llaman periodos, ¿sí? Tienen periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5. Los elementos que están verticalmente,
uno abajo del otro, se llaman grupos. ¿En qué se distinguen los grupos? Que comparten propiedades. Por ejemplo, la oxidación, por ejemplo, algunos puntos de fusión, entre otras propiedades, ¿sí? Lo que le digo oxidación, por ahí algunos en el secundario le dicen número de valencia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el grupo 1, el número de valencia o oxidación del grupo 1 es 1, ¿sí? Puede perder o ganar un electrón. El grupo 2 es 2. Son propiedades parecidas. Bien, ¿qué otro detalle hay en las tablas periódicas? Quiero ver, no me gusta andar con una tabla periódica. Bueno, acá está más chica, pero por lo menos se ve. Vamos a aumentar. No, la aumento más y esa chica. Bien. ¿Qué detalles hay además? En la parte del medio son la mayoría elementos de transición que se le dicen, ¿sí? Son metales que comparten muchas propiedades. Por eso se les llama elementos de transición. No es muy importante ahora destacar qué propiedades comparten, simplemente tienen que saber que son los elementos de transición, ¿sí? En la primera fila, acá creo que se los dice, no, tampoco lo dice. En la primera fila están los que se llaman los alcalinos, ¿sí? Después tienen los alcalinos térreos, ¿sí? En esta parte están los que son los halógenos, ¿sí? Que también se conocen como no metales. Y acá, en esta última fila, los gases nobles. Se llaman así porque la mayoría de los elementos de la tabla periódica tratan de parecerse a los gases nobles. En esta escalera de color que hay acá, ¿cierto? En esta escalera de color que hay acá son elementos que tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas, ¿sí? Se les llaman metaloides. Bien, acá dice las propiedades de cada uno. El metal es un buen transportador de de la electricidad, ¿sí? El metaloide depende del tipo de metaloide que es si es bueno transportando la electricidad o no. Y el no metal es muy mal conductor de la electricidad y mal conductor del calor también. Y tienen propiedades físicas más variadas que los metales. ¿Por qué tienen propiedades físicas más variadas que los metales? Porque tienen oxidaciones muy diferentes entre sí y electronegatividades muy diferentes. ¿Qué significa eso? Que pueden perder o ganar diferentes tipos de cantidades de electrones. En cambio, los elementos de transición o los metales, generalmente algunos están entre 2, 3, otro 1, que son la cantidad de electrones que pueden ganar o perder. Bien. Hay una cosa que se puede ver para diferenciar los metales de los no metales y tiene que ver con su atomicidad. Y esto lo tienen que aprender bien porque en el momento de escribir la fórmula química, la atomicidad es muy importante. Y en el momento que les dan los problemas, cuando se habla de oxígeno, ustedes tienen que saber que el oxígeno es diatómico, ¿sí? Por ejemplo, un metal puede ser monoatómico. Por ejemplo, el hierro, el cobre, el níquel, el aluminio. ¿Qué quiere decir monoatómico? Que puede estar en la naturaleza como un átomo solo, digamos, o una molécula sola, ¿sí? Otros que son monoatómicos son los gases nobles, ¿sí? Los de la última fila de la tabla periódica, los del último grupo. Pero cuando ven los no metales, se pueden dar que son biatómicos o poliatómicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la naturaleza no están solos, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno está como H2, o sea, tiene dos átomos de hidrógeno en la molécula, el oxígeno como O2,
nitrógeno como N2, flúor como F2, ¿sí? Y cuando se hacen las representaciones en una fórmula química, en una ecuación química, se los representan de esta manera, como biatómicos. Hay algunos no metales que son poliatómicos, ¿sí? Como por ejemplo el fósforo, que se representa con P4, ¿sí? Son 4 moléculas de fósforo. O sea, cuando ustedes escriben la ecuación química, se pone como P4 el fósforo. Y el azufre como S8, son 8 átomos de azufre en la molécula, ¿sí? Entonces así los pueden distinguir. Los metales son monoatómicos, los no metales pueden ser biatómicos o poliatómicos. Por el momento, los poliatómicos que se ven son el fósforo y el azufre, ¿sí? Y los biatómicos son el resto de los no metales. Bien, después más adelante van a ver cuando tengan que nombrar que los metales forman óxidos básicos, que los no metales forman óxidos ácidos, ¿sí? Y que a su vez los óxidos básicos forman hidróxidos y que a su vez los óxidos ácidos forman ácidos. Eso es más que nada para cuando vean la nomenclatura. Bien, esta parte de sustancias, compuestos y mezclas suele ser un dolor de cabeza para todos, pero no es tan complicada, ¿sí? Hay diferentes mezclas, ¿sí? Las mezclas son homogéneas o heterogéneas. Generalmente las homogéneas son soluciones, las mezclas heterogéneas no, y generalmente están en diferentes fases, diferentes estados, ¿sí? Los diferentes estados se los clasifican a veces también como fases, y se pueden separar por diferentes métodos físicos, ¿sí? En compuestos, ¿sí? Con sustancias compuestas, que a su vez se separan por métodos químicos, ¿sí? A elementos que se les llama sustancias simples, ¿sí? Esto los invito a leerlo porque da una explicación muy detallada. Lo que más me interesa es que sepan lo de la fase. Por ejemplo, si ustedes tienen agua con arena, si ustedes ven en un vaso, por ejemplo, agua con arena, van a ver el agua y la arena. Esa mezcla es heterogénea. ¿Por qué se dice que es heterogénea? Porque tiene dos fases, ¿sí? Una fase es la del agua, el líquido, y la otra es la de la arena. Si ustedes agarran y ven, si mezclan, por ejemplo, agua con sal, ¿sí? Van a ver simplemente una solución de agua salada. No van a ver diferentes fases, van a ver una sola fase que es la del líquido, ¿sí? En ese caso la mezcla es homogénea. Presten atención a un detalle. Por ejemplo, la leche, a veces cometemos el error de decir que es homogénea. Sin embargo, la leche no es homogénea, es heterogénea. Ustedes ven a simple vista un líquido, digamos, pero cuando se la deja estar en el tiempo, la leche precipita la grasa abajo y queda el suero arriba, ¿sí? Entonces se definió que las mezclas homogéneas son homogéneas cuando con un microscopio se observan las moléculas y no hay interacción entre ellas que las mantengan unidas. Obviamente ustedes no tienen un microscopio en el examen, así que más o menos se lo tienen que aprender a las cosas, ¿sí? Aunque no se les toma cosas tan complicadas. Otro detalle puede ser la sangre. La sangre es una mezcla heterogénea. Cuando la bioquímica hace los análisis, lo pone en una centrífuga, que es una máquina que gira y la hace precipitar más rápido. Si ustedes la dejan en el tiempo, la sangre también se separa la parte de la proteína, de la grasa, del agua, ¿sí? Y lo que se analiza es la grasa. Acá dan otros ejemplos, por ejemplo el cuarzo, el feldespato, la mica de la arena son heterogéneos. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que una tiene más de una fase y la otra tiene solo una fase, ¿sí? La heterogénea tiene más de una fase y la homogénea una sola fase. Cualquiera de las mezclas se pueden separar por métodos físicos, ¿sí? Ya sea homogénea o heterogénea. Con los métodos físicos ya vimos, por ejemplo, evaporación, fusión, algunos puede ser que sean con gases, ¿sí? En eso no se afecta
la identidad de la materia, entonces no hay ningún problema. Bien. ¿A alguien le quedó duda la diferencia entre fases, mezclas homogéneas, heterogéneas? Hay varios problemas de eso en el apunte y juegan mucho con eso en el examen. No, ninguna duda. Bien. Bueno. Ustedes pueden decir que cuando tienen un vaso con agua, por ejemplo, pueden decir, esto es un sistema, ¿sí? Acá le llamamos sistema. Con lo que están trabajando es un sistema. Y los alrededores son el ambiente o medio circundante, ¿sí? Esos sistemas se pueden clasificar de diferente manera dependiendo de cómo estén trabajando con eso. Si ustedes tienen un vaso con agua, se le llama sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay transferencia de masa y energía con el medio, ¿sí? Con los alrededores. ¿Por qué de masa y energía? Porque el agua se va evaporando, entonces ahí pierde masa, ¿sí? Y energía, ¿por qué? Porque si en el ambiente hace calor, el agua se calienta, o si hace frío, el agua se enfría. Bien. Supónganse que al agua lo tienen en un vaso tapado. En ese caso, no pierde materia, se va a evaporar, pero van a formar gotitas que van a volver a caer en el vaso. Sin embargo, sí tiene intercambio de energía. Si ustedes calientan el vaso, el agua se va a calentar, ¿sí? Entonces eso se llama sistema cerrado. Después, supónganse que esa agua la ponen en un termo. El termo se le dice sistema aislado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pierde ni masa ni pierde energía. Si bien pierde energía, porque fíjense que cuando ponen agua en un termo agua caliente se va enfriando, ¿sí? Se le llama sistema aislado. Obviamente no hay un aislante perfecto, pero decidimos llamarlos así. Entonces, sistemas abiertos intercambian masa y energía, sistemas cerrados solamente energía, no intercambian masa, y sistemas aislados no intercambian ni masa ni energía. Acá cuando trabajamos con estas cosas, suponemos que es un sistema perfecto, ¿sí? O sea que cuando se dice que no intercambia masa y energía, no intercambia nada de masa y energía, ¿sí? Más adelante, cuando ustedes hagan los trabajos de laboratorio, van a ver temas de rendimiento, etcétera, que ahí ya no se trabaja con sistemas perfectos. Bueno, acá se lo ponen con un vaso de precipitado. A los ejemplos del sistema, el termo, vaso tapado, vaso abierto. Bien. Y ponen ejemplos de sistemas homogéneos y heterogéneos. Bueno, la fase de un sistema, como ya vimos, un conjunto de porciones homogéneas entre sí, ¿sí? Si ustedes tienen el vaso con agua y arena, tiene dos fases. Una fase corresponde a la parte sólida, que es la parte de la arena, y otra a la parte líquida, que es la del agua, ¿sí? Lo que dicen acá que es interfaces, ¿sí? Supónganse que yo pongo agua y aceite. Son dos líquidos que no se mezclan, ¿sí? Sin embargo, entre el agua y el aceite hay una fase entre medio que se le llama interfase, ¿sí? Y eso es lo que te separa una fase de la otra. Es un tema energético que se ve más en física. O cuando ustedes agarran y tienen soda, entre el gas y el líquido también hay una interfaz, una pequeña superficie de separación que a simple vista no se ve, pero está, ¿sí? Bien, los sistemas homogéneos son monofásicos, los heterogéneos polifásicos. Ahora hay otro tema que tiene que ver con los componentes de un sistema material. Supongamos que tenemos el vaso con agua y arena, ¿sí? Nosotros decimos, es heterogéneo, tengo dos fases, ¿sí? Sin embargo, ¿cuántos componentes hay? Está el agua, la arena tiene varios componentes, tiene la mica, puede tener piedras, etcétera, ¿sí? O sea, yo tengo un sistema heterogéneo con dos fases y más de dos componentes, ¿sí? Supónganse que tengo agua líquida con hielo. El agua líquida con el hielo
Yo digo, tengo dos fases. Y digo, ¿cuántos componentes tengo? Uno solo. Porque lo único que cambia es el estado del agua, sin embargo, sigue siendo el mismo componente. Bien. Bien, las sustancias puras, como el agua, el oxígeno, plomo o el azúcar, no el azúcar de mesa, sino el azúcar en general, tienen un solo componente. ¿Por qué les digo que el azúcar de mesa no? Si a ustedes en el examen le ponen azúcar de mesa o sal de mesa, sepan que el azúcar tiene blanqueador y tiene otros químicos antes de salir a la venta para el consumo. Y la sal tiene blanqueador y además tiene yodo, por lo tanto no es un solo componente y no es pura, ¿sí? Les digo esto porque a veces dicen agua de río o sal de mesa y es importante saber esas diferencias de los componentes. Perfecto. Bueno, la composición porcentual de los sistemas materiales es algo muy sencillo que lo voy a explicar. Los invito a leerlo de ahí, pero lo voy a explicar de otra manera, ¿sí? Y con esto ya estaremos terminando, porque si no nos vamos a extender mucho. Supónganse que ustedes tienen la misma mezcla que veníamos diciendo de agua con arena. Agua más arena. ¿Sí? Y en esa mezcla tienen 20 gramos de agua y 30 gramos de arena. ¿Sí? En total, ¿cuántos gramos me hacen? 50 gramos. Si yo lo peso al vaso, descontando el peso del vaso, me va a dar 50 gramos. Esos 50 gramos son el total. Entonces se dice que esos 50 gramos son el 100%, ¿sí? Del peso, ¿sí? El total. Perfecto. Pero de pronto me dicen, ¿qué porcentaje de agua tengo en el vaso? ¿Y qué porcentaje de arena? Bien, entonces con una regla de 3 yo pienso, a ver, el 50 gramos son el 100%, entonces 20 gramos de agua, ¿qué porcentaje será? Hago la regla de 3, 20% dividido 50 y me da ¿cuánto? Pero me da 20%, 2000 dividido 50. Bueno, ahora a esta hora no me funciona mucho la cabeza. Si alguien lo puede sacar más rápido, por favor. Da 40. 40%. Bien. Entonces lo que se dice es que 40% de esos 50 gramos, ¿sí?, son de agua. Y el resto, podemos hacer otra regla de 3, nada más que en vez de poner 20 gramos ponemos 30, y me va a dar el porcentaje de peso de arena que hay en el vaso. O lo otro que podemos hacer es que si nosotros tenemos la cantidad de gramos de agua, ¿sí?, el porcentaje de cantidad de gramos que hay de agua, que es 40%, y sabemos que el total es 50 gramos, y que 50 gramos es el 100%, lo que podemos hacer es restar a 100 40%, y me va a dar el porcentaje de lo otro que hay, ¿sí?, que es la arena, 60%. Bien, perfecto. Eso es la composición porcentual. En las soluciones pasa exactamente lo mismo, nada más que se le decide llamar de otra manera. Se les decide llamar como porcentaje de peso en peso, ¿sí?, como porcentaje de peso en volumen y como porcentaje de volumen en volumen. Tienen que tener presente que siempre que hablamos de porcentaje, la palabra porcentaje viene de por 100.
¿Qué quiere decir porcentaje de peso en peso? Quiere decir los gramos o peso, como quieren decirles, los gramos de soluto, ¿sí?, que hay por la cantidad de gramos totales de solución. Gramos de soluto que hay por la cantidad de gramos totales de solución, ¿sí? O como dicen acá, a ver si lo tienen. Acá. Gramos de soluto en 100 gramos de disolución, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre es sobre el total de la solución, ¿sí? Multiplica por 100 para que les dé porcentajes. Bien, ¿qué sería peso sobre volumen? El porcentaje de peso sobre volumen sería lo mismo, los gramos del soluto que hay disuelto en 100 gramos, que en 100, pero nada más que en vez de gramos, en 100 mililitros de solución, ¿sí? ¿Qué sería el porcentaje de volumen en volumen? En vez de gramos serían mililitros de soluto que hay disueltos en 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, siempre que se habla de porcentaje, ustedes tienen que hacerse la idea de que se habla de algo por 100, ¿sí? Relacionar la palabra con por 100, y tener en cuenta que cuando se habla de porcentaje de peso en peso, hablamos de gramos soluto en 100 gramos de solución. Cuando se habla de peso en volumen, son gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Cuando se habla de porcentaje de volumen en volumen, son gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Después esto es muy fácil ya con los ejercicios porque simplemente sabiendo esa relación, tranquilamente pueden hacer cualquier ejercicio. Por ejemplo, si les dicen que tienen 5% peso en peso de algo, ¿qué significa? Que tienen 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, ¿sí? Ven, acá 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Otra forma que le llaman las soluciones es disolución, ¿sí? Son equivalentes. Lo que les pueden hacer es hacer una regla de 3. Por ejemplo, acá dice que una disolución contiene 30 gramos de cloruro de sodio en 80 gramos de disolución. Y les pide expresar la concentración. Como sabemos, la concentración es en porcentaje de peso en peso, porque acá me dan gramos y gramos, ¿sí? Y es en 100 gramos. Acá me dice que cada 30 gramos se disuelven de cloruro de sodio, se disuelven en 80 gramos de disolución. Lo único que tengo que hacer acá es hacer una simple regla de 3 y decir si 30 gramos de cloruro de sodio se me disuelven en 80 gramos de disolución, ¿sí? 100 gramos de disolución se me van a disolver tantos gramos de cloruro de sodio y eso me va a dar el porcentaje de peso en peso, ¿sí? Eso me pide la parte B. La parte A pide gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Por qué les ponen esto así? Porque quieren que entiendan que porque les pongan 100 gramos de agua, ustedes van a tender a hacer lo mismo. 30 gramos de cloruro de sodio, 80 gramos de disolución, 100 gramos de disolución, tantos gramos de cloruro de sodio. Sin embargo, acá solamente está pidiendo agua, ¿sí? Distingan lo que es cuando les piden solamente el disolvente o cuando les piden la disolución o solución, ¿sí? Entonces, en este caso, lo único que tienen que hacer es restarle a la disolución la cantidad del compuesto sólido, ¿sí? Que es el cloruro de sodio, y les va a dar la cantidad del restante. O sea, si nosotros tenemos agua
mezclada con sal, que eso es el cloruro de sodio, y yo resto la cantidad de agua, la cantidad de sal a la cantidad de agua, me va a dar el resto de gramos de lo que tengo, ¿sí? Como vimos acá con el tema de la arena y el agua. Si yo tengo 50 gramos y le resto una de las dos, lo que me queda es lo que tengo en el recipiente. En este caso es lo mismo, ¿sí? Lo único que tienen que tener presente es distinguir cuando les están pidiendo del disolvente o cuando les están pidiendo de disolución. Bien, ¿alguna duda con eso? Disculpame, ¿podrías repetir el tema, este tema que estabas explicando recién de nuevo? Porque no lo llegué a entender. ¿El porcentaje? Sí, por favor. Bien. Cuando ustedes tienen porcentajes, tienen que tener presente que están hablando de por 100, ¿sí? La palabra porcentaje viene de por 100. Entonces, supónganse, para empezar, de este ejemplo, que tienen en un vaso agua y arena, que tienen 20 gramos de agua y 30 gramos de arena. La suma de los dos pesos da 50 gramos, ¿sí? Esos 50 gramos serían el 100% del total del peso, ¿sí? Entonces, supónganse que a mí me preguntan cuánto porcentaje de agua tengo en el vaso. Como yo sé que el 50 gramos es el 100%, o sea, el total del peso, hago una regla de 3 y digo, a ver, tengo 50 gramos, que es el 100%, 20 gramos, que es la cantidad correspondiente al agua, ¿qué porcentaje será? Y me da 40%, ¿sí? El restante, si resto 100 menos 40, me va a dar el porcentaje de la arena que tengo. Otra forma de hacerlo es hacer exactamente la misma regla de 3, nada más que en vez de poner 20 gramos, pongo 30 gramos y me va a dar el porcentaje de arena que me va a dar 60%, ¿sí? En las soluciones pasa exactamente lo mismo, nada más que le decidieron llamar de estas formas, ¿sí? Porcentaje peso en peso, porcentaje peso en volumen y porcentaje volumen en volumen. Como es porcentaje, es por 100 y quiere decir la cantidad de gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, ¿sí? La cantidad de gramos, porcentaje de peso en volumen, la cantidad de gramos de soluto por cada 100 mililitros, como es volumen, mililitros de solución. Mililitros de solución. Y el porcentaje de volumen en volumen, como son ambos volúmenes, son los mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Otra forma que le dicen es disolución, ¿sí? Es lo mismo, nada más que en 100 gramos, ¿sí? Así le decidieron llamar en química. Entonces ahí el problema da un ejemplo. Lo voy a escribir. Dice que una disolución contiene 30 gramos de cloruro de sodio y 80 gramos. Que una disolución se disuelve en 30 gramos de cloruro de sodio por cada 80 gramos de disolución. Bien. Tengo 30 gramos de cloruro de sodio. Que se me disuelven en 80 gramos de disolución. O solución, como le quieran decir. Perfecto. El problema me pide dos cosas. En primer lugar, me está pidiendo que le calcule la cantidad de gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. En segundo lugar, me pide que le calcule la concentración en porcentaje de peso en peso. ¿Sí? Bien. Como dijimos, las concentraciones se representan así en soluciones
pero hay que prestar atención que cada concentración es por cada 100 gramos o mililitros de solución o disolución, ¿sí? En este caso me está pidiendo gramos de agua, ¿sí? El agua no es el total de la disolución. Acordémonos que es agua mezclada con cloruro de sodio, ¿sí? Si tengo agua mezclada con cloruro de sodio, es como lo de la arena. Sumo los dos pesos y me da un peso total de 120 gramos, ¿sí? Tengo por un lado agua, por el otro lado cloruro de sodio, y en total pesan 120 gramos, ¿sí? Ese sería el 100% del pesaje total. ¿Qué pasa? Me están pidiendo la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de agua, no de solución. Por lo tanto, yo no tengo que aplicar esto acá. Esto lo hice para mostrar lo del pesaje total, que es muy parecido a lo de la arena y el agua. Bien, yo tengo 30 gramos de soluto en 80 gramos de agua o de disolución. Esa mezcla, ya la sabemos, me la da el problema, no va a cambiar. Perdón, de disolución. Esa mezcla la sabemos, me la da el problema, no va a cambiar. ¿Cómo puedo yo sacar la cantidad de sodio que hay por cada, de cloruro de sodio que hay por cada 100 gramos de agua? Yo sé que hay 30 gramos por cada 80 gramos de disolución. La disolución es el total del agua más el cloruro de sodio, ¿sí? La disolución es esto, ¿sí? El total del agua más el cloruro de sodio. Entonces, para yo saber la cantidad de agua que tengo, primero, así puedo sacar la cantidad de soluto que hay en 100 gramos, tengo que restarle a los 80 gramos de disolución la cantidad de sólido o de cloruro de sodio que tengo. Y eso me da 50 gramos. ¿Sí? A 80 gramos de disolución, la disolución es agua más cloruro de sodio, le resto la cantidad de sólido, que es 30 gramos, y me da la cantidad de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo 30 gramos de cloruro de sodio en 50 gramos de agua. Y el problema me pide los gramos de cloruro de sodio o de soluto en 100 gramos de agua. Entonces, yo tengo 30 gramos del cloruro de sodio por cada 50 gramos de agua. En 100 gramos de agua, la X me va a quedar del otro lado, en 100 gramos de agua, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio hay? ¿Sí? Si hago la regla de 3 me va a dar la cantidad de cloruro de sodio que hay. Es simplemente tratar de imaginarse la situación y entender que la disolución es la mezcla entre el agua y el sólido, o sea, el cloruro de sodio, y que eso me da un peso total. Entonces, si me están pidiendo solamente lo de una cosa, en este caso, la cantidad de soluto que hay en agua, ¿sí? Le tengo que restar al total el sólido y me va a quedar, por diferencia, el líquido en el que disolví, el peso del líquido en el que disolví. En el caso de la B, me pide porcentaje de peso en peso. Ahí es diferente. ¿Por qué? Porque el porcentaje de peso en peso no me pide saber el líquido en el que, los gramos del líquido en el que lo disolví. Solamente se basa en el total, ¿sí? Y en este caso, cuando lo hacemos, son en 100. Entonces acá es mucho más sencillo, porque yo ya sé que 30 gramos de cloruro de sodio hay en 80 gramos de disolución, o sea, en el total.
Entonces, yo para sacar el porcentaje de peso en peso, lo único que tengo que hacer en la regla de 3 es ver cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 100 gramos de la disolución. Y vamos a ver que son números distintos, porque en uno estamos hablando solo del agua y en el otro estamos hablando de porcentaje de peso en peso. Acá tengo 60 gramos, o sea que por cada 100 gramos de agua se me disuelven 60 gramos de cloruro de sodio. Y en este caso, que hablo de porcentaje de peso en peso, tengo 30, a ver, tengo 37,5 gramos. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 gramos de disolución se me disuelven 37,5 gramos del soluto o del cloruro de sodio. No sé si se entienden las diferencias entre calcular un porcentaje o en lo que me pedían acá de solamente calcular lo del disolvente en el A. ¿Entendiste o te confundiste más? No, puedo entender, gracias. Bien. ¿Qué cosa era 110? Me confundí en algo. ¿O me estaban diciendo cuando lo hice? Ah, el 80 más 30. Bien. Bien. Mm. Sí. Bien. Para una vez me confundo con los números. Tengan en presente que soy estudiante también y bueno, ya empezamos la época de estudio, así que por ahí me confundo. Pues ya es como... Bien. El otro tema, que es el último de la parte 1, es la separación de los componentes de un sistema material. Esto básicamente es muy teórico, ¿sí? Son los diferentes métodos que hay para separar las cosas. No se evalúa tanto, simplemente se lo ponen para que sepan los métodos físicos de separación. Uno es el tamizado, que se hace a veces por filtración, la decantación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, les decía que se deja caer un tiempo, se deja quieta, digamos, la leche y se separa la grasa del suero. La centrifugación, que es en el caso de la sangre, que la centrifugan para acelerar el proceso de separación de la parte grasa del agua. La filtración, que es muy parecida al tamizado, nada más que el tamizado es para sólidos y la filtración es para un sólido con un líquido. Después la parte de disolución, destilación, ¿sí? Eso lo van a ver ya más en la carrera. Cristalización. La destilación es usar los diferentes puntos de ebullición de una mezcla, de dos componentes en una mezcla para lograr separarlos. Cristalización es cuando hacemos que se cristalicen en una solución ciertos componentes para poder extraer eso y dejar la parte líquida separada. La precipitación fraccionada, cuando aprovechamos los diferentes pesos o densidades de las cosas de una mezcla y esperamos que precipiten, ¿sí? Primero me va a precipitar una, después me va a precipitar otra, y a medida que va precipitando uno lo va extrayendo. Eso se llama precipitación fraccionada. Precipitación quiere decir que por gravedad es como que decanta, pero no es una decantación en sí, ¿sí? Es un tema más físico, que está bueno que lo lean. Bien. Lo ideal es que ustedes lean bien todo eso, ¿sí?
toda la parte teórica, ¿sí? Lean los ejercicios que les dan ahí de ejemplos, puedan interactuar en el grupo y hagan los ejercicios de esta unidad, ¿sí? No son muchos, parecen muchos. Sé que dicen, miren la cantidad que son, pero se hacen bastante rápido. Como ya más o menos vimos la unidad 1, pueden hacer hasta el ejercicio 72 si quieren, ¿sí? Obviamente no digo que les vaya a salir todo perfecto, porque hay muchas cosas que por ahí pueden tener dudas, pero lo ideal es que vayan tratando de hacer por lo menos hasta el 30 y sacarse, que habla de separación y métodos de separación, y sacarse las dudas el jueves. El jueves yo no voy a estar, va a haber otra chica que se llama Julieta. Ella es profesora de biología, estudia además licenciatura en biología en la facultad y es consejera estudiantil. Así que van a poder sacarse muchas más dudas también. Y seguramente van a avanzar con la unidad 2.